personas que nos van a ver no solamente durante esta primera edición, este primer episodio, y a mí me gustaría, no sé si te ha pasado a ti cuando mandamos la invitación, bueno, pero ¿qué van a hablar ustedes dos? ¿Qué vamos a tener aquí? Cuéntame qué le podemos adelantar a las personas. Bueno, yo creo, como tú dices, la invitación y la temática que nos hemos planteado es un poco el tono general de lo que queremos conversar. Fíjense que unimos en un mismo evento derecho, tecnología y finanzas. Esos van a ser los temas, pero eso también demuestra que lo que queremos manejar es esa idea de transversalidad del conocimiento, de cómo los distintos campos, las distintas áreas del conocimiento hoy en día no pueden seguirse viendo como compartimentos estancos, sino que existe una mutua influencia y quizás esto lo podríamos ir ampliando a otras ciencias sociales y incluso a otras ciencias exactas que influyen o se influyen mutuamente y mantienen esa estrechísima relación sobre lo cual vamos a estar hablando. Yo creo que debemos advertirles, primero es nuestra educación base. Nosotros somos abogados. Yo soy de la Católica, tú también eres de la Católica. Así es. Y los últimos años, en el caso mío, he tenido, digamos, bastante relación de amistad y, digamos, intercambiar ideas con profesionales del área de la tecnología. Y en el caso tuyo, en el caso de las finanzas. Así es. Es decir, que partiendo desde esa educación base nuestra, sin pretender, digamos, invadir, que por supuesto no hemos entrado en la profundidad, digamos, como base, vamos entonces a unir esas tres, porque hay muchísimos fenómenos como el de mercado de valores, el de las criptomonedas, el de, digamos, la personalidad jurídica de los sistemas y los agentes de inteligencia artificial. O sea, son muchísimas las cosas que podemos hablar. Es mucho lo que está sucediendo. En mi caso, personalmente, también, como abogado, me he dedicado 30 y más años a el área del derecho administrativo, en el marco del derecho público. Sin embargo, en un periodo reciente, como tú decías, he tenido relación con el mundo de las finanzas, con la Bolsa de Valores de Caracas, con quien mantenemos una estrecha relación y vamos a tener esa relación aquí para también canalizarlas a través de esta vía. Personalmente, como tú decías, he ingresado en este mundo del mercado de valores. Me ha correspondido, me toca el honor hoy en día, de verdad una satisfacción muy grande de ser el director académico del Instituto Venezolano de Mercado de Capitales, que es una fundación creada por la Bolsa de Valores de Caracas para todo lo que es la formación, capacitación y difusión del conocimiento relativo al mercado de valores. De hecho, espero todo esto ustedes lo podrán ver también, todas nuestras conversaciones y todos nuestros programas a través del canal del Instituto Venezolano de Mercado de Capitales en YouTube y a través de todas las redes del Instituto Venezolano de Mercado de Capitales y de la Bolsa de Valores de Caracas. Dicho ello, ¿quién va a ser a esa persona que nos vamos a dirigir? ¿Especialistas de derecho exclusivamente? ¿Especialistas en tecnología exclusivamente? ¿Especialistas en finanzas exclusivamente? ¿O vamos a tratar de abordar esto con un lenguaje sencillo que cualquier ciudadano que le llame la atención? Por ejemplo, aquí estamos en la bolsa. ¿Qué es la bolsa de valores? No solamente la de Caracas, sino el concepto general, de dónde viene. Si tú eres una empresa, ¿cómo es eso que tú tienes una compañía y cuáles son aquellas que llaman públicas que pueden buscar dinero, digamos, de inversión desde afuera de los particulares? También, ¿cómo es eso de las criptomonedas? ¿Cómo se aplica? ¿Están reñidas con la idea de inversión tradicional? No lo vamos a adelantar, o no lo vamos a desarrollar plenamente el día de hoy, vamos a avanzar eso. Muchas de las personas que nos van a seguir a lo mejor serán aquellos muchachos muy jóvenes que, digamos, no conocían digamos, el transitar de que hacían las empresas de buscar financiamiento en un banco. Vemos cómo ahorita hay nuevas formas de financiamiento. Claro, hay cosas que subyacen que naturalmente siempre han sido así. Gente que tiene dinero que quiere invertirlo, gente que necesita dinero para llevar adelante un negocio. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito de lo que vamos a encontrar en esto? Bueno, para comenzar por lo primero que decía, no hay exclusividad. Esto no es exclusivo para nadie. Al contrario, si somos fieles a esa idea de transversalidad de la que estábamos hablando,
esto es para el ciudadano, para que el ciudadano comprenda, se eduque y entienda todo el mundo que nos rodea, que nos está influyendo constantemente. Y ese mundo no es unívoco, no es un mundo unívoco, es un mundo donde tenemos esas mutuas influencias del derecho, de la tecnología, de las finanzas, todo ello, como tú decías, por ejemplo, el tema de los criptoactivos, de las criptomonedas, que son un mecanismo de inversión, un medio de pago, una tecnología para muchos otros fines que está influyendo y va a influir sobre el derecho. Evidentemente, tiene todas esas características. Es todo eso. Son conceptos, todo esto, y lo que maneja el mercado de valores también, evidentemente, que pueden parecer complejos, pueden ser complicados a primera vista, pero vamos a tratar de acercarlos al ciudadano común, porque ese ciudadano común el que emprende, es el ciudadano común el que invierte, y a él tenemos que llegar con este conocimiento para que comprenda además cómo puede operar en un mercado de valores, cómo puede invertir sus recursos o cómo puede salir a buscar financiamiento en estos mercados. Pero también entender, por ejemplo, tú hablabas de los jóvenes, el Instituto de Mercado de Capitales, el Instituto Venezolano de Mercado de Capitales, tiene alianzas con varias instituciones universitarias en Venezuela. Hemos invitado, esperamos que nos escuchen también, a varios estudiantes de estos programas de posgrado. Ellos son los que principalmente queremos entusiasmar, animar con estos programas, y que se animen a ver además que en el mercado, en la tecnología, en todos estos ámbitos y en el propio derecho, hay, primero que nada, unas nuevas formas de entenderlo y de ejercerlo. Hay oportunidades profesionales que se le abren muy interesantes y muy importantes, que no son las que nosotros, las que tú y yo disfrutamos o conocimos. El mundo es otro, el mundo está cambiando y las oportunidades que se le abren a estos jóvenes, que se le abren a nuestros hijos, son Son, completamente y diferentes. son infinitas. Así es. Mira, la otra vez estaba yo pensando esto, tenemos una cámara, o sea, esto es una ventana al planeta. Creo que son más o menos 2 billones de personas que están ingresadas en YouTube. Tú sabes que es que este material, este contenido y estas reflexiones puedan estar a disposición directa, inmediata de 2 billones de personas. Por eso que también, a pesar de que estamos en Caracas, estamos en Venezuela, no podemos abordar esto desde la realidad venezolana, que es muy particular, para bien o para mal, como sea. Aquí vamos a conversar temas en los cuales vamos a tomar a lo mejor aspectos de lo que pasa en el mercado mundial, lo que pasó hace par de semanas que tuvimos un programa interesante con Carlos Gómez y con Alexis Landaeta sobre, bueno, GameStop. Qué impresionante cómo las redes sociales y digamos la cantidad de gente inscrita allí pueden ayudar o no, la idea no era ayudar, pero pueden participar en lo que se llama la manipulación de un mercado. Por supuesto hay que ponerle la lupa a estas nuevas realidades, no para controlarlas de manera hegemónica, porque ya ahí es donde está la parte de derecho de que, mira, regulamos las redes sociales, regulamos la libertad de expresión de lo que se diga allí. Son temas que son retos para el derecho constitucional, que digamos que es el área mía de educación, de finanzas, las tecnologías, porque tú puedes bloquear a unos sí y a otros no. Entonces son temas que vamos a hablar. Y lo otro que yo quería también destacar es que no podemos pretender nosotros abordar temas que no son ajenos y mucho menos que nos tomen en cuenta. Y aquí también tenemos que decir, jamás esto se puede tomar como ni inversión, como consejo de inversión, ni como opinión jurídica, porque no estamos opinando sobre un caso específico, sino simplemente levantar ese interés general en ahondar en estos temas. Y para ello vamos a tener invitados. A mí me gustaría tener unos muy particulares. Dime tú a quién te gustaría o qué piensas tú sobre los invitados que pudiéramos tener aquí. Bueno, aquí vamos a tener invitados, esperamos que de mucha altura, ya tenemos algunas
ya palabreados, ya comprometidos, pero no vamos a adelantarles mucho, voy a darles algunas primicias, eso sí. Por ejemplo, en el ámbito del mercado de valores, por supuesto, uno de los primeros invitados que vamos a tener aquí, ya lo hemos conversado, es el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, el señor Gustavo Pulido, quien ya hemos amistosamente comprometido para que participe en estas conversaciones. También tendremos participación de otros actores importantes del mercado y de la economía en Venezuela, para comenzar por Venezuela. Por ejemplo, al profesor Leonardo Palacio, presidente de la Cámara de Comercio, quien también ha participado en la directiva de la Bolsa de Valores de Caracas. Tenemos también el señor Alberto Folmer, también vamos a tratar de conversar con él, traerlo en su condición de presidente de CONAPRI, una organización para la promoción de la inversión en Venezuela. Importantísimo, interesantísimo todo lo que está haciendo y puede hacer CONAPRI y lo que nos puede hablar el señor Alberto Folmer en esta materia. Pero también vamos a hablar desde el punto de vista académico. Hemos por ahí comprometido también a nuestro buen amigo, compañero de unas cuantas tertulias y de también, digamos, ideológicamente afín a mucho de nuestro pensamiento, el profesor Antonio Canova, y la organización a la cual él pertenece y que está promocionando un Estado de Derecho con todos sus compañeros, profesores también universitarios, para que participen en estas tertulias, en estas conversaciones. Ahí tenemos un menú bastante importante y no quisiera, antes de darte la palabra, dejar pasar también a un staff de profesores que tenemos en el instituto, con el profesor Antonio Martínez también, una persona que trabaja en el mercado y que está involucrado en muchos procesos importantes del mercado, sobre los cuales les voy a adelantar algunas noticias en breve. A mí me gusta cuando hacemos referencia a Antonio Canova, porque en el caso, no sé si te pasa a ti cuando tú has dado clases, que cuando piensan en las clases de cualquier tema jurídico, bueno, el acartonamiento y entonces encerrado en los conceptos, repetición automática, y si hay un profesor que lo pone a uno a pensar, como dicen, fuera de la caja y a hacer relaciones, es él. Y los últimos trabajos, las últimas invitaciones que han tenido otros profesores, no son jurídicos. Tiene psicólogos, tiene personas economistas, por supuesto, que es, digamos, la más afín, ¿no? Con esta línea que estamos. Pero es que no podemos quedarnos no solamente en la rigurosidad de materias específicas, sino que esto es multidisciplinario. Y él ha sido uno de los que yo he visto que busca fuera de la caja jurídica, o sea, no ver hacia adentro, sino ver hacia afuera. Y en esa misma línea, como últimamente, los últimos años, yo he tenido mayor relaciones con profesores de tecnología, yo he hecho buena amistad con el profesor Robinson Rivas. Él es el director de la Escuela de Computación de la UCB. Y sabes que siempre nos ponían como la etiqueta de que, bueno, tú eres o de ciencias o de humanidades. Entonces, yo creo que es imposible pensar de que ser director de la escuela o estar en la Escuela de Computación de la UCB pueda ser humanista. Y él más bien tiene unos conocimientos bien interesantes de la parte humanista. Entonces, yo sé que todas sus opiniones van a ser bien aceptadas aquí en el sentido de que tienen una visión mucho más amplia. Está el profesor Robinson, el profesor Antonio Rusonielo. Él es profesor incluso de Internet de las Cosas. O sea, eso cómo afecta inteligencia artificial. Vemos cómo incluso ya vinculándonos con la parte de lo que es el trading y lo que es la bolsa, vemos que ya ahí están los famosos bots, los famosos inteligencia artificial, que es para hacer operaciones violentas de cambio, de mercado de capitales. Tenemos también profesores de Derecho, el profesor Luis Emilio Melo, también yo he compartido con él en este programa. Tenemos a Carlos Gómez, que hemos compartido con él. Él está en la ciudad de Miami. Él es, a pesar de que es abogado, a pesar, imagínate cómo uno lo ve, él es abogado, pero también está muy metido en todo lo que es la parte de redes distribuidas, participación política, etcétera. Entonces sería muy interesante todo esto que vamos a desarrollar. Sí, fíjate, quizá caemos sin quererlo, tú lo decías ahorita, en la necesidad
de hablar, por ejemplo, de conversaciones o tertulias interdisciplinarias. Y probablemente tendremos que llegar más bien al momento en que nos olvidemos de palabras como esta, interdisciplinario, porque nos sigue evocando la idea de que hay disciplinas y cada disciplina está como en su departamento, es un compartimento estanco, y eventualmente podemos abrir la puertica para comunicarnos con el que está en el apartamento de al lado. La verdad es que el conocimiento humano no funciona así. Tú mencionabas la posición de Antonio. Claro, Antonio maneja esa posición porque yo creo que acertadamente, porque es una de las personas que ha entendido que el conocimiento, el cerebro, la inteligencia humana no tiene esos compartimentos, ni tiene por qué existir. Más bien, si los hemos creado, es por lo limitado que es nuestro cerebro y que es nuestro conocimiento, y necesitamos clasificarlo, encajonarlo todo para ver si lo entendemos o lo comprendemos, ¿no? Pero las cosas no funcionan así. Hay una interrelación entre todo esto. Y tú hablabas de la tecnología. Es un ejemplo fantástico. La tecnología, y esto es importante porque efectivamente solemos poner a los tecnólogos de un lado y a los humanistas del otro. Pero la tecnología nos está planteando unos retos humanistas muy importantes, y eso es parte de esa influencia entre el derecho, la tecnología y cómo influye todo eso además en las finanzas, que son los temas que vamos a tratar. La tecnología nos creó, nos planteó una revolución. De esto se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho. Y es una suerte de caos, de tumulto vertiginoso de información y de relaciones humanas. Y eso es lo importante. La tecnología vino a cambiar la forma en que nos relacionamos y qué tipo de relaciones mantenemos. El derecho se puede quedar detenido frente a esas nuevas relaciones que nos está planteando la tecnología. Tú hablabas de la inteligencia artificial, los contratos inteligentes, todos estos nuevos tipos de relaciones, las redes descentralizadas. Evidentemente son asuntos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con blockchain tiene que impactar al derecho. ¿Por qué? Porque es una tecnología que escapa al dominio, a la regulación de cualquier Estado. ¿Cómo puede un Estado en particular controlar, regular blockchain? Es imposible. ¿No es esto un nuevo ataque, una nueva morigeración del concepto de la soberanía del Estado? Estamos frente a una nueva concepción de lo que es el Estado, o frente a la desaparición del Estado en sí mismo y de su poder regulatorio. Habrá que repensarlo porque son realidades. O sea, el fenómeno de Bitcoin te puede molestar, la gente puede decir que es una burbuja, pero es una realidad. O sea, es una realidad, incluso pensando que es una burbuja, es una realidad. Eso nos lleva a pensar también, es más, yo nunca te había preguntado, ¿cuál fue tu primera aproximación frente a la idea de Bitcoin? Porque en el caso mío, yo lo menos que la entendí fue como moneda o como valor. Yo lo vi fue como, ¿cómo es esto de que al margen de las estructuras que tenemos del Estado, porque nos las han metido como un dogma, así como en la Edad Media existía el dogma de la iglesia como todo absoluto y no podías pensar algo distinto, así nos han metido ciertas ideas del Estado y sus manifestaciones, que son que si el derecho, la ley, etcétera, y la emisión de dinero, la emisión de valor era también una. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es esto que estamos sacando, o que no que estamos sacando, que existe la posibilidad de emitir valor sin que esté, digamos, la mano metida de los estados? Después es que yo empecé a entender o a conocer el tema, que si tiene una valoración, que si sube, que si baja, pero mi aproximación fue distinta a la que mucha gente entra. ¿Cómo fue la tuya? Bueno, la verdad, desde hace muchos años partí desde la desconfianza. Y es evidente, es lógico, algo que no conozco, le tengo mucha desconfianza, le tengo mucha incertidumbre sobre eso porque no lo conozco, no sé cómo es, no sé cómo funciona. Y poco a poco fui conociendo, me fue interesando, quizás de sopetón, porque no me quedó más remedio y uno ha tenido que aprender sobre esto, sobre estas nuevas tecnologías.
y sobre lo que son los criptoactivos. Yo no sé exactamente, no recuerdo exactamente cómo fue ese paso, pero sí recuerdo haber asistido a alguna conferencia donde un experto tecnólogo creo que ponía las cosas muy en claro, es decir, una persona que maneja esto, que vive de esto, es más, que está dentro de lo que es un exchange, vive de este negocio, nos decía, mire, ¿qué es un criptoactivo? Imagínense ustedes una materia informe que no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna virtualidad, pero que tiene un valor. Eso es un criptoactivo. Una cosa como que la sacaras de la tierra, no la vas a aplicar a ningún fin específico, pero es el mercado, de nuevo el mercado, el que le otorga un valor. Caramba, eso fue un concepto que a mí me hizo volar la cabeza y dije, ya va, aquí hay algo interesantísimo que nos está cambiando. Como tú decías, el fenómeno de Bitcoin, querramos o no, está aquí y está cambiando el panorama de de la forma de hacer negocio, del mundo, de las relaciones humanas y de las relaciones jurídicas fundamentalmente. No podemos eludirlo. Veamos las noticias nada más. Tesla no solo se convierte en una de las líderes de las empresas que, por ejemplo, respalda Bitcoin como medio de pago para sus productos, sino que además invierte en Bitcoin. Mastercard también se propone también darle un respaldo a Bitcoin. Los grandes bancos, el banco más antiguo de los Estados Unidos, el Bank of New York Mellon, ya ha abierto la posibilidad a prestar los servicios de custodia de Bitcoin para sus clientes, además de otros servicios que va a prestar con criptoactivos. Y ahí tenemos otras plataformas también de pagos, de otras plataformas tecnológicas como Square o como PayPal, que también van a utilizar Bitcoin. Puede que no te guste Bitcoin, pero ¿puedes darle la espalda a esa realidad acaso? Es imposible, es imposible. Siempre vamos a encontrar opiniones contrarias. La secretaria de Tesoro de los Estados Unidos acaba de pronunciar un poco rechazando la idea de Bitcoin. Bill Gates ha dicho que Bitcoin es muy riesgoso y es solo para personas millonarias como Elon Musk. Bueno, pero está allí, tenemos que tratarlo. Viste cómo hasta se cambia la idea de la política. Cuando digo la política, no solamente la política, digamos, partidista, sino políticas económicas, cómo se van creando bandos a favor o en contra. Tenemos a Warren Buffett, que es una persona que nadie puede negar su influencia en lo que es cómo percibir los mercados de valores, ¿no? Y él dice que no compra esa idea, que eso es inexistente. No dice que es inexistente. Lo que dice es que no se mete donde no conoce y no lo conoce. Y en efecto es así, pero es una realidad. Es una realidad que sobrepasa incluso la valoración económica. Por ejemplo, y ahí sí vamos a comprometer, puede ser a Alexi y a Robinson, ¿qué tiene que ver blockchain o Bitcoin con las elecciones, con un proceso electoral? Resulta que la transparencia que te puede dar la red de Bitcoin o cualquier otra, digamos, blockchain, trasciende la verificación que puedes hacer en un solo estado. Es decir, que ya los conceptos de participación ciudadana van a ser mucho más allá de las fronteras de donde la gente emite el voto. Y bueno, date cuenta de la cantidad de temas que estamos hablando, porque esto nos va a ayudar a explicarles a las personas más o menos la estructura que vamos a tener en estos conversatorios. Vamos a partir de un tema central, para no ir dando vueltas, en la cual después vamos a tener los invitados sobre ese tema específico, y luego vamos a analizar los hechos noticiosos, tanto digamos locales como regionales y globales, ocurridos en esa temporada, porque la idea es que esto sea de manera regular, que quede en las redes para que podamos nutrirnos de las opiniones de quienes compartan y sus opiniones a su vez, y también de lo que está pasando. Entonces, yo sé que tú tienes ya preparado algunos temas, digamos, de reciente ocurrencia, tanto globales como, digamos, más cercanos a la realidad venezolana, que me gustaría que
que conversáramos y que lo dejáramos aquí pendiente para que quien quiera opinar. Bueno, quizás pueden ser algunos temas, exacto, de reflexión inicial como abreboca a muchas otras cosas que vamos a estar analizando, vamos a estar viendo. Y me gusta mucho que hayas tratado el tema de blockchain, porque blockchain es, creo yo, una tecnología que nos plantea esos retos, tanto jurídicos como humanistas, en general, de los que estábamos hablando, ¿no? La blockchain, como tú decías, es una tecnología que parte de un principio que es la autoorganización y la autorregulación. ¿Qué pasa entonces con esa idea que nos han vendido siempre de esa heterorregulación? Es decir, de un Estado que tenga que venir a regular, por ejemplo, los procesos electorales. La blockchain y estas tecnologías de la información, o muchas de estas tecnologías de la información, lo que tienen como su principal valor es que es un orden espontáneo de los seres humanos para controlar esa explosión de información que es o que trajo la tecnología y sobre todo el Internet. Esto es el principal valor que trae esta tecnología y nos muestra entonces la naturaleza humana en acción. ¿Cómo es posible organizarse? ¿Cómo es posible la autorregulación? Lo cual nos plantea otra pregunta. ¿Es posible la autorregulación en otros campos, como el mercado de valores, como la banca, como todo el sistema financiero en general? Esos son temas que se han venido tratando y se han venido analizando. Pero tú mencionabas otro tema, para mencionar este y otro más adelante. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema GameStop. GameStop parece que ya pasó la ola, ya pasó el boom de GameStop, aparentemente, ¿no? GameStop fue un fenómeno, un hecho en el que confluyeron varias cosas. Confluyeron elementos propios del mercado de valores, combinados con temas tecnológicos, con un comportamiento social que se canalizó específicamente a través de una red social como Reddit, ¿ok? Donde confluye mucho de esta tesitura social de quizás ver con malos ojos a los grandes fondos de cobertura, etcétera, por ser digamos, los malos de la partida en el mercado de valores norteamericano. Pero aquí hay otras cosas que otros puntos de vista que podemos darle a esto. Después de que la acción de GameStop en el mercado de Nueva York tuvo esta alza repentina, inflada por una situación coyuntural de una compra masiva de la acción, impulsada por algunos pequeños inversionistas, que luego termina de dispararse cuando los fondos de cobertura compran masivamente la acción para tratar de cubrir su posición en corto en este papel, en esta acción. Ahora la acción ha vuelto a tener un repunte. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta acción? No ha llegado a los niveles anteriores, pero la acción ha subido. ¿Qué pasó en este caso? Pues pasó que ha habido unos cambios desde hace ya un tiempo dentro de la empresa que hace que los inversionistas empiecen a repensarse cuál es el futuro de la empresa. Hay un inversionista que viene de un mercado, de unas empresas exitosas, que compró un paquete accionario importante en GameStop, lo cual le dio derecho a colocar 3 nuevos miembros en su junta directiva, con lo cual le cambia el perfil a la empresa y dice, vamos a cambiar el rumbo de esta empresa. Se produce ahora recientemente otra noticia más. El CFO, es decir, el miembro de la junta directiva a cargo de las finanzas de la empresa, renuncia por discrepancias con esta nueva junta directiva. ¿Cómo interpreta esto el mercado? Dice, ojo, la empresa va a tomar un nuevo rumbo a tal punto que la vieja guardia está renunciando. Esto puede significar un cambio. ¿Qué te quiero mostrar con todo esto? El mercado reacciona y la acción vuelve a subir de precio, pero no ya
porque haya una venganza contra los fondos de cobertura. Ellos ya salieron de su posición en corto, ya eso sucedió, ya pasó, es agua pasada. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando lo que los mercados saben hacer. Los mercados funcionan con expectativa. Eso es lo fundamental, la expectativa en los mercados. Por eso los mercados de valores son tan interesantes y son tan importantes, porque nos muestra cuáles son las expectativas y podemos tener una visión de futuro sobre el desarrollo, el porvenir de la economía. Es allí donde tenemos índices que nos muestran realmente una visión hacia adelante. La mayoría de los índices que se manejan en la economía son índices del pasado, son índices que nos muestran qué sucedió, son estadísticas, pero nada te garantiza que eso es lo que va a suceder. El mercado, como funciona con expectativas, te puede anunciar qué es lo que va a pasar. Y eso es lo interesante cuando hablemos con los expertos en materia financiera, en materia de mercado de valores, porque nos van a dar una visión también de futuro, y eso es muy interesante y muy importante en esta materia. Yéndonos al mercado local o al ámbito estrictamente local, quería mencionar también algunas noticias, algunas novedades importantísimas en el mercado de valores venezolano. El mercado de valores de Venezuela está allí, tiene una gran actividad. Evidentemente no es un mercado de valores especialmente grande, porque está en un entorno en crisis, estamos en un entorno con una situación hiperinflacionaria, con una producción en general de nuestras empresas que está muy baja, produciendo la mayoría de las empresas a muy poca capacidad. Bueno, ese es el entorno que tenemos. Evidentemente el mercado está adecuado a ese entorno, no podemos pedir más. Sin embargo, en medio de esta situación surgen noticias como esta. Una nueva empresa, una empresa va a salir por primera vez al mercado de valores, en el mercado secundario, en la Bolsa de Valores de Caracas. Esto es interesante porque es algo que no sucedía desde hace más de 20 años en Venezuela. Es decir, tenemos una serie de empresas que cotizan sus acciones o una buena parte de sus acciones en pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas. Estas empresas habían hecho, algunas de ellas, emisiones de nuevas acciones, pero la empresa ya estaba en la Bolsa de Valores de Caracas, inscrita en la Bolsa de Valores de Caracas. Ahora tenemos una empresa que va a entrar por primera vez a cotizar en pizarra desde hace, cosa que no sucedía, insisto, desde hace mucho tiempo. La empresa Calox International ha anunciado ya su IPO, su oferta pública inicial de acciones. Se trata de una oferta de 10 millones de acciones de clase B de Calox. La semana que viene, el 10 de marzo, ya comienza la publicación de las condiciones para la colocación inicial de las acciones. Durante el mes de marzo se llevarán a cabo distintos procesos, en cual primero se abrirá el libro de órdenes para los pequeños inversionistas, luego habrá un periodo para los inversionistas en general, para se inscriban en el libro de órdenes, y ya para el mes que viene, el 14 de abril, se realizará una sesión especial en la Bolsa de Valores de Caracas para la colocación de inicial de las acciones al mercado primario para quienes se hayan inscrito en los libros de órdenes, y ya para el 16 de abril tendremos a las acciones de Calox International cotizándose en pizarra en la Bolsa de Valores de Caracas. Una noticia interesante, auspiciosa, creo yo, y que habla bastante bien de la empresario en Venezuela. Mira, yo quisiera poner una pausa allí. Sabes que la otra vez que fui a visitarte y un par de veces que yo he ido para la Bolsa de Valores de Caracas, me llama mucho la atención porque hay una pared con varios títulos ahí guindados, ahí es donde estaban los tiquecitos. ¿A quién pudiéramos preguntarle sobre la historia de la Bolsa de Valores en Caracas? Podemos, alguien que nos habla de la historia de la Bolsa en general, porque es una cosa impresionante. Si no hubiese sido
por este mercado de valores, es decir, gente dispuesta a apoyar proyectos, la humanidad no hubiese avanzado como avanzábamos. Y ya llevándolo al tema específico de Caracas, vemos cómo Venezuela en general se desarrolló gracias a inversiones a través de la bolsa. Cuando uno ve tantos bonos, tantas acciones, tantas, digamos, títulos en la pared de la bolsa, uno echa hacia atrás y dice, wow, ¿cómo contribuyó la bolsa a levantar un país? Porque fue de verdad la historia de Venezuela, no podemos verla al margen de la parte. Imposible, imposible. Y vemos cómo esta noticia que tú estás dando anima a que hay otras formas de financiación distintas a la del banco. Es más, no están reñidas, por el contrario, No. todos buscan lo mismo, es proyectos que puedan hacerse realidad. ¿A quién pudiéramos decirnos que nos invite? Claro, no, de hecho hemos dado charlas, hemos dado conferencias sobre la historia de la Bolsa de Valores de Caracas a cargo de Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Ha presentado una buena parte de esta historia, y también a cargo de Milagro Hernández, consultor jurídico de la Bolsa de Valores de Caracas, quien tiene también una ponencia muy interesante sobre tanto la historia de la Bolsa de Valores de Caracas ligada, fíjate qué interesante, a la tecnología, a los avances tecnológicos, cómo ha ido mutando también las operaciones de la bolsa de la mano de la tecnología, y cómo lo irá haciendo, porque esto va a seguir avanzando, evidentemente. Hoy en día, solo para poner un pequeño ejemplo de cual cualquiera de estos expertos nos podrá hablar posteriormente, ustedes recordarán, quizás muchos de ustedes recordarán, esas ruedas de la bolsa de viva voz, ¿verdad? Donde los corredores se reunían una hora determinada en un sitio físico determinado. Normalmente era ya en la torre financiera del Banco Central de Venezuela, antes de mudarse la bolsa a su sede actual en el Rosal, en la urbanización Rosal en Caracas. Se reunían allí los corredores y de viva voz iban cantando las operaciones que cerraba un martillero que estaba en el centro del corro, y todo eso se iba escribiendo en una pizarra con tiza. Hoy en día las operaciones, eso ya no existe la rueda a viva voz. Se hacen así, las hacen en un terminal, con todos los corredores están en sus casas de bolsa, en sus oficinas, incluso puedes operar quizás desde tu propia casa, y ahí colocan las órdenes de compra o las órdenes de venta y operan de manera remota. Todas las operaciones se hacen de manera remota. Es decir, ha habido un tránsito de la mano de la tecnología bastante importante, que yo creo que no se va a detener aquí, evidentemente. Todo esto va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. Yo creo que blockchain es una tecnología que va a influir en cómo vamos a seguir haciendo estas transacciones. Hoy en día, por ejemplo, ya esto es especulación, hoy en día las transacciones de lo que se llama el mercado regular en la Bolsa de Valores de Caracas se liquidan voy a hablar en términos de los corredores, en T+2, es decir, se liquidan 2 días hábiles bursátiles luego del día de la transacción. El día de la transacción es el día T, el T+2, es decir, 2 días hábiles bursátiles posteriores, se hace la liquidación. ¿La liquidación qué es? Pues que el comprador entrega el dinero al vendedor, y el vendedor hace el traspaso de los títulos al comprador, lo cual además se hace también hoy en día tecnológicamente. Ya los títulos han desaparecido físicamente. Pues probablemente la tecnología mañana nos permita hacer la liquidación no en T+2, sino en T+0 inmediatamente, de forma automática. Te iba a comentar eso. Una de las, digamos, críticas que hace esta, digamos, nueva tendencia de los traders de criptomonedas, etcétera, es que dice, mira, esto funciona, esto es un mercado 365 días al año, 24 horas al día, hay operaciones montándose. Distinto a como ocurría o como aún ocurre, de que tú tienes las horas en las cuales hay las operaciones bursátiles en las distintas bolsas. Entonces, por supuesto, a medida de que estamos, el mundo cada vez más pequeño, tú ves que está Europa abriendo y todavía no ha abierto todavía América, y ahí va, pues. Esto es 24 horas al día.
esto va a influir en que, así como está ocurriendo con las criptomonedas o criptoactivos en general, la plataforma tecnológica te va a servir porque es así para todo lo que es las operaciones de los títulos normales, pues por llamarlo así, los tradicionales. Sí, sí. Me llama la atención también temas como, por ejemplo, cuando mencionas, bueno, la oposición en corto. Eso lo vamos a hablar también. Por Claro. supuesto, no pretendemos, volvemos otra vez, a que esto sea una clase de finanzas y de mercadeo, etcétera, de mercado de valores, porque la intención es que todos tengamos aspectos mínimos de conocimiento de esto, ¿no? Claro, Y y hay que advertirlo, voy a enfatizar algo que tú ya dijiste, pero que es bueno resaltarlo, ¿no? Tú hablabas de tu experiencia desde el derecho, la mía es igualmente una experiencia basada en el derecho y a partir de allí abriéndonos, digamos, a todo este conocimiento transversal, como decíamos. Pero hay que advertirlo, eso sí, lo estamos haciendo desde este primer capítulo. Ni Roberto ni yo, quien les hablo, somos asesores de inversión, ni pretendemos dar consejos en materia de inversión o dónde colocar su dinero o qué tipo de inversión realizar. Para esto usted tiene a unos profesionales, pero es más, me adelanto más, ni siquiera los expertos que podamos traer para que comenten o hablen aquí en estas tertulias, pues van a darles ningún tipo de consejo o de asesoría de inversión, porque esto no es un programa de asesoría de inversión ni puede ser en ningún momento interpretado de esa manera. Entienda algo, y esto es muy importante y ya es quizás entrando en materia, en esta materia financiera. La, no hay, creo yo, inversiones objetivamente buenas u objetivamente malas. Toda inversión depende o debe realizarse en función del inversionista. Cada inversionista tiene un perfil diferente. No es lo mismo un inversionista de, no sé, 65 años que tiene una pensión que un inversionista de 28 años, profesional, joven, que está empezando su carrera profesional. Son perfiles diferentes. Dependerá también, como decía, de tu edad, de tu formación, de la cantidad de recursos de la que dispongas, de un entorno, de muchas otras cosas que van a influir en tu perfil de como inversionista. Si no tomas en cuenta todo eso, no puedes dar un consejo o una asesoría de inversión, que no es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente estamos tratando temas relativos a las finanzas, pero que se relacionan con el derecho y que se relacionan con los temas tecnológicos como reflexión. Eso es todo. Mauricio, pero el inversionista es, digamos, uno de los agentes, uno de los extremos de este juego, ¿no? Pero yo creo que también es importante que aquellas personas que son industriales, que digamos tienen una planta ahorita, por las razones que sea, no vamos a centrarnos en la realidad venezolana, vamos a incluso centrarnos o pensar la realidad post-COVID global, que tú tengas ahorita una nueva línea de negocio que es obligatoria porque van a cambiar y ya cambiaron los hábitos ciudadanos y necesitas dinero. Tú pudieras preparar un prospecto, emitir obligaciones, vender acciones. Es decir, también sirva esto para personas que son industriales, que sean comerciales, o sea, que pues, sepas que tienes otras maneras de procurar inversión para lanzar un producto, un proyecto, etcétera. También vamos a dirigir estas palabras y estos temas a esas personas, a esos sectores, ¿no? Claro, claro, fundamentalmente, eso es esencial. Y lo estamos viendo, lo interesante es que lo estamos viendo en el mercado de valores. Venezuela vive una situación muy particular, los bancos sabemos que están sometidos a una restricción en su liquidez debido a un alto encaje legal y eso de alguna manera ha, digamos, estremecido al empresariado venezolano que ha visto, ha entendido que el mercado de valores es también un mecanismo de financiación natural, eficiente, adecuado para sus proyectos. Pudiera ser mejor, evidentemente, las condiciones actuales imponen ciertas restricciones como que no imposibilidad
financiera, de emitir deuda a largo plazo. Largo plazo en Venezuela prácticamente no existe. Pero bueno, tenemos cada vez más empresas buscando y obteniendo financiamiento para su funcionamiento a través del mercado de valores, con la emisión de deuda y, como hemos visto en el caso de Kellogg's, también con la emisión de acciones. Es decir, hay aquí un potencial impresionante, importantísimo para el desarrollo. Pero te cuento algo más, y quizás de aquí viene la primera conexión de mi interés con temas financieros y del mercado de valores, porque como te decía, mi experiencia es como abogado y como un abogado en el ámbito del derecho administrativo, porque siempre estuve vinculado además dentro del derecho administrativo a los temas de la contratación pública, lo cual me llevó en algún momento también a participar de, por ejemplo, contratos de concesión, y fui incluso el consultor jurídico de una empresa concesionaria en Venezuela. Participamos en temas de financiamiento de la concesión, etc. Y ahí me di cuenta cómo el mercado de valores también puede ser un mecanismo de financiación para esa empresa que va a invertir no solo en su propio emprendimiento, sino en proyectos públicos, en proyectos auspiciados por el Estado, pero con inversión privada. Y ahí ese contratista privado puede ir al mercado de valores a levantar financiamiento para esos proyectos. Qué importante puede ser esto para la Venezuela del futuro, porque tenemos que entender una realidad. Ya Venezuela no va a poder ser la misma. No, nunca vamos a regresar al pasado que tuvimos. Ojalá tengamos otro futuro, pero nunca ese futuro va a ser igual al pasado que tuvimos. Ya no podemos depender de una industria petrolera que financie todos los proyectos públicos. Pero tenemos entonces que contar con el empresario privado para de la mano de él llevar a cabo esos proyectos. Venezuela necesita mucha infraestructura vial, de ferrocarriles, de infraestructura para el servicio eléctrico, infraestructura para las telecomunicaciones. Necesitamos mucha inversión. Para esa inversión tenemos que contar con el sector privado, y el sector privado puede contar o debe contar con un mercado de valores fortalecido, eficiente, para poder levantar estos financiamientos. Qué interesante puede ser, por ejemplo, que ese contratista privado del Estado pueda titularizar en el mercado de valores los derechos que le otorga su contrato con el Estado, de forma de que obtenga por ahí un financiamiento titularizando los flujos futuros que le da ese contrato que ha suscrito con el Estado. Claro, esto requiere de un marco jurídico adecuado, garantías de seguridad jurídica, garantías financieras, pero se puede conseguir. Y esa es una vía para el progreso y la prosperidad y el desarrollo de Venezuela. Y no solamente que se pueda conseguir, en efecto, se hace. Pero ¿qué es lo principal? Saber que eso existe. O sea, porque si no sabemos la incidencia que hay entre la percepción de seguridad jurídica en el mercado de valores, en este caso específico que estás refiriendo, que sea el de concesiones públicas, y me viene a la mente el de los ferrocarriles, porque es que volvemos, los ferrocarriles que hubo en Venezuela fueron también por vía de inversión de bonos y acciones, la electricidad. Entonces vemos que la manera, si hay algo que ha demostrado en el tiempo de la humanidad que ha subsistido, es la inversión a través de la bolsa. Voy a comprometer, no sé si tuviste el programa que yo estaba con Ivette Cerrada, ella es especialista, y si hay alguien que sabe de transformación digital es ella, ¿no? Pero ella y todo el mundo que habla de seguridad jurídica te comentan, bueno, la cuarta revolución industrial, el vapor, luego la electricidad, la computación y ahorita internet, etcétera. A mí me gusta irme muchísimo más atrás. Me gusta irme para la imprenta. O sea,
¿qué hubiese sido sin la imprenta? Y más allá de la imprenta, el, el título, la letra de cambio. O sea, yo a veces digo, el ser humano, cuando pudo tener la capacidad de abstraerse y decir, este papelito en la fórmula como está escrita, o sea, la triangulación, páguese a la orden de, y que tú no tenías que llevar todo eso y ese papelito lo endosabas. Ahí empezó todo. Es más, esto que estamos hablando, no es posible entender el fenómeno de Bitcoin plenamente si tú no te vas a la Edad Media, a los mercaderes y cómo emitían un papelito y eso valía. La confianza, el concepto de confianza. Y les comento, el Estado no estaba metido allí. Y les comento, si había alguna diferencia entre ellos, la llamada lex mercatoria resolvía cualquier discrepancia surgida, pero tenía como norte no separa el comercio, o sea, no separa la operación, no separa el mercado. Entonces, son conceptos, hay por supuesto distintas aproximaciones, unos estarán plenamente de acuerdo, otros no, unos lo atacarán, pero el hecho es que es una realidad. Tan realidad como que aquí estamos nosotros y esto lo puede ver todo el mundo. O sea, nadie puede negar que la tecnología tiene incidencia, nadie puede negar que el derecho tiene incidencia y nadie puede negar de que a veces fallan las cosas y nos vemos así. Mira, aquí estamos. Regresamos, recuperamos el foco. Recuperamos el foco, pero bueno, así será. Mauricio, ya a modo de clausura, creo que deberíamos encerrar lo que estamos aquí proponiendo, que sea un conversatorio sobre derecho, tecnología, finanzas, que los temas que nos propongan vamos a ponerlos. Esto va a quedar, digamos, disponible para que de manera permanente se haga no solamente en un momento específico, sino que sea recurrente. ¿Qué te gustaría que las personas opinaran o que recibir de ellos? Bueno, a mí me gustaría que comenzaran por proponer los temas que quisieran escuchar, qué temas les gustaría escuchar, sobre qué querrían oír una disertación, cuáles serían las últimas tendencias que quieren analizar, tanto en el marco del mercado de valores, de la tecnología. La tecnología, o sea, esto, yo insisto, el tema tecnológico y sobre todo la tecnología blockchain es un tema inagotable y es el futuro, es el futuro. Te digo, voy a poner un último ejemplo. Colombia, lo tenemos aquí al lado, acaba de sacar a través de un ministerio de la Ciencia de Tecnología de Información y Comunicación, una guía para la implementación de programas basados en blockchain para las entidades públicas. El Estado colombiano quiere modernizarse sobre la plataforma de blockchain. Es un tema también interesante. Lo escuchamos, queremos saber qué les gustaría tratar, a quién le gustaría oír, a quién le gustaría que estuviera aquí con nosotros. Que postulen invitados. Así que es, postulen así invitados. es. A mí Los me mandó, convocaremos, los llamamos. a mí me acaba de enviar un mensaje. Aquí vamos a buscarlo. Mira, aquí tengo, por ejemplo, mira, la gente está escribiendo aquí. ¿Ya dónde está Miguel? Yo sé que Miguel acaba de enviarme un mensaje. Mira, Miguel León nos recomienda a Miguel Guerra Llanes para que hablemos porque tiene también unos proyectos de crowdfunding internacional. Tú también me comentaste que había un profesor venezolano que tiene también una plataforma y un contenido que sería ideal divulgarlo y queda a disposición de todos ustedes esta plataforma para ello. Esto es una noticia, yo no la he desarrollado, lo estaba estudiando, estaba informándome sobre esto, yo no lo reconozco que no lo conocía, estoy conociéndolo. Se trata de Meyer Malca, es un venezolano que está radicado en los Estados Unidos, y ojalá escuchara nuestro programa, que ambicioso de mi parte. Entiendo que está radicado en la costa oeste de los Estados Unidos, en Silicon Valley, y ha desarrollado un fondo de capital de riesgo llamado Ribbit Capital.
que además tiene un perfil de inversión básicamente en plataformas tecnológicas. Entonces, fíjense qué interesante. Un emprendedor venezolano que está triunfando en Silicon Valley, que está triunfando a través de un mecanismo financiero que es un fondo de capital de riesgo, pero que además su perfil de inversión es estrictamente tecnológico. Y se está hablando de que esta empresa, fundada por un venezolano en los Estados Unidos, es la que puede estar fondeando, es decir, aportando capital para uno de los proyectos más interesantes que yo creo que hay hoy en día, que es la salida de Walmart al mercado financiero, al sector financiero. Es decir, la empresa Walmart que conocemos como esa empresa de retail, de venta física y de venta online, va a convertirse también en una empresa financiera. Y quien puede estar detrás del desarrollo, fondeando esta iniciativa a través de plataformas tecnológicas, es la empresa de un venezolano. Qué interesante, ¿no? Qué potencial hay aquí. Mira, y la ventaja, y nuevamente, es más, quiero destacar y quiero que repensemos la idea de futuro, porque mucha gente dice, bueno, eso será el futuro, eso será el futuro. No, no, no. Eso ni siquiera es el presente, eso es el pasado reciente, porque está ocurriendo. Así es. Y sabes que hay una gente que estudia futurología, hay futurólogos que estudian los posibles futuros, porque si tú no entiendes hacia dónde vas, tú no tomas los correctivos ahorita. Entonces yo he estado tratando de contactarme con algunos futurólogos para que nos hablen del futuro, que distinto es a tener una bola de cristal, etcétera. Claro. No, es estudiar cómo han sido las distintas tensiones, las distintas épocas de la historia, con los hechos que han ocurrido y qué es lo que podría pasar. Entonces hay varios futuros posibles y uno que es claro es que ninguna de las decisiones que se vayan a tomar pueden dejar al margen los impactos jurídicos, o sea, el aspecto jurídico, el aspecto económico y por supuesto la tecnología siempre está para ello. Hay otra, perdón que te interrumpa, Roberto, otra propuesta interesante, nos gustaría escucharlo. Propuestas educativas. ¿Cuál creen que debería ser la oferta educativa de formación que les gustaría recibir? Porque otro elemento que está en crisis y que está afectado por todo esto es la educación. Absolutamente. Es decir, la educación tal como la conocemos hasta hoy en día tiene que cambiar. Definitivamente se tiene que transformar. Tiene que tomar en cuenta todos estos elementos de transversalidad de los que hemos estado hablando. Yo le decía a unos alumnos en la universidad un día, miren, usted se pasea por la universidad y camina por la universidad y usted va a ir viendo, no sé, la Facultad de Educación, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho, la Facultad de Comunicación Social, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Eso es así porque nuestro cerebro humano es tan limitado que tenemos que compartimentalizar el conocimiento de esa manera. Pero las realidades no son así, el mundo no es así. Las carreras, la educación, la formación para ese futuro ya no puede seguir siendo la misma. También se tiene que transformar. Vean ustedes el perfil de los grandes emprendedores de hoy en día. Tú hablabas de quizás Warren Buffett. Warren Buffett es una persona que está cercana, rondando los 90 años. Pero tienes a otro emprendedor como Elon Musk hoy en día, o muchos otros grandes emprendedores. La mayoría de ellos no terminaron su formación universitaria. La mayoría de ellos son personas, sobre todo en el campo de la tecnología, son personas autodidactas, pero muy exitosos, porque el sistema educativo no les está brindando la salida que necesitan. Están buscando ellos su propia formación, su propia salida. ¿Cómo se tiene que transformar el sistema educativo para brindar lo que la población y lo que la tecnología, el derecho y la finanza requieren para el futuro? Ese es otro planteamiento sobre el cual tenemos que reflexionar. Para que veas las casualidades de la vida, empezamos a hablar esta última sección sobre educación y ahí se está conectando Gonzalo. Gonzalo es uno de los promotores de programas en la Católica y yo sé que él va a atender a este llamado que tienes tú de cómo se va
a repensar la idea de educación. Y sí, yo creo que la labor de la universidad y las autoridades universitarias deben hacerse presentes en esto. No sé si te ha pasado a ti que tú tienes, bueno, una camisa de fuerza que es el programa educativo. Pero a través de la libertad de cátedra, los profesores perfectamente pueden agarrar cualquiera de las materias que tengan y adecuarla. Es más, derecho romano, yo creo que es más importante hoy que nunca para poder entender muchas de las cosas que tenemos ahorita. O no, a lo mejor para seguirlo de la misma manera que lo seguían y lo entendían los romanos, pero sí para saber los principios que subyacían dentro de cada una de esas instituciones. Mauricio, estoy muy contento de que hayamos iniciado este proyecto, porque no es muy distinto a cuando nos conectamos y hablamos de cualquier tema, una noticia que sale, y digamos es invitar a las personas a reflexionar en la misma manera como lo hacemos de manera regular cuando sale alguna noticia de contenido jurídico, lo que pasó con GameStop y muchas otras cosas que vendrán, porque ahora es que el mundo es dinámico y lo podemos ver a través de estas cámaras, y yo sé que podemos recibir inquietudes, muchas las compartiremos, muchas no. Y ahí la importancia, uno aprende más de las opiniones adversas que las que van en la misma línea con uno, ¿no? Por eso es que a mí me gusta a veces meterme en esos líos de cosas que yo voy en contracorriente, porque me ayuda a repensar lo que yo creo e incluso a sostenerlas con mayor firmeza, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las maneras interesantes para retarse a sí mismo en investigar. Así es, la reflexión nunca debe detenerse. Esa puede ser la consigna. Bueno, Roberto, muchas gracias y bueno. Se institucionalizó la salutación y a puño. Gracias y esperamos oír sus comentarios. Dale.